Entiendo que estamos conectados con un tributarista muy reconocido que es César Ditwin. Si es así, César, muchas gracias por conectarte con nosotros. Hola Miguel, un gusto saludarte. Bueno, igualmente. Bueno, ¿qué podés decir de la circunstancia tributaria en la Argentina de- con estas mutaciones que hay, digamos? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Se puede cambiar? Empiezo por una puntual, el impuesto a las ganancias. ¿Eso vuelve a ser como antes? ¿Se puede hacer? A ver, lo que pasó con el impuesto a las ganancias es que se dieron dos medidas muy importantes allá por octubre del año pasado, pleno plan platita, ¿sí? En primer lugar, se subió el piso de ganancias. Eso significa que un montón de trabajadores dejaron de pagar el impuesto a las Sí, ganancias porque tenían un piso de 800.000 pesos, pasaron a un piso de casi 2 millones de pesos, ¿sí? Eso hizo de que gran cantidad, una parte sustancial de los trabajadores tuvieron un alivio fiscal muy importante porque, bueno, dentro del plan platita, que representó casi un 1,5% entre IVA, ganancias y otras medidas de distribución que hicieron para ganar las elecciones, dejaron contentos a trabajadores que venían pagando ganancias y dejaron de pagar o pagaron mucho menos. Y después la otra medida la aprobó el Congreso, es la ley 27725, que siendo todavía más generoso, establece un mínimo no imponible que para enero va a ser más o menos 2,5 millones. Digo estimado porque en enero se establece el mínimo no imponible en base al salario mínimo vital y móvil. Y correcto. va a estar más o menos en 2,5 millones. Con eso 2,5 millones brutos casi sobre el bruto. bruto, sí, pero una gran parte de los trabajadores seguirán en la misma sin pagar ganancias, y eso representa una pérdida de recaudación del 0,84%, ¿sí? Ajá. Y para las provincias le representa casi medio punto del PBI lo que dejan de recibir. Y ahora las provincias están de alguna manera diciendo dónde está esa plata, ¿no? Que van a dejar recibir y quieren que la nación les compense, cuando gran parte de los gobernadores peronistas levantaron la mano en función de que el salario no es ganancias, Sí. y en función de eso ahora están llorando por la pérdida de recaudación, que va a ser efectiva, por supuesto, porque mucha gente deja de pagar ganancias, pero quiero decir que esta ley que beneficia a uno perjudica a otro. ¿Por qué? Porque los grandes olvidados son los autónomos. Ah, Un asalariado que gane 2,5 millones de pesos por mes, brutos, no paga ganancias, a lo largo de todo un año no paga ganancias, y ese mínimo no imponible se va a ir adecuando y alargando. En cambio, un autónomo que gana ese dinero por mes, va a pagar a lo largo del año más de 7 millones de pesos, ah, lo cual es un disparate total que claro. los autónomos, que también son trabajadores, y trabajadores en algunas circunstancias en desventaja, no cobran vacaciones, no cobran aguinaldo, no cobran indemnizaciones, ante dos contribuyentes, trabajadores con igual capacidad contributiva, uno no paga nada y el otro paga una barbaridad de dinero. Entonces, me parece que esa ley trató de impulsarse por una presión de los sindicalistas y también con una intención este, de lograr ganar las elecciones, que no lo han podido hacer, Sí, ¿no? sí, César, Ahora, yo creo que, discúlpame Miguel, sí, creo que no se va a dar vuelta totalmente, porque el proyecto de lo que fue anunciado ayer, en realidad no los proyectos, sino el anuncio de ayer, sí. establece que por ganancias van a tener un 0,4% de mayor recaudación del PBI, y esto iba a representar un 0,8% de pérdida de recaudación. Creo que van a estar en una situación de mitad de camino. Pero ¿y cómo se reconvierte? Pues es una ley, pasó por el Congreso. Va a tener que pasar por el Congreso una nueva ley y ser aprobada en el Congreso. Pero no en lo inmediato, porque vos decís, Y depende si esto está dentro de la ley ómnibus, que es posible que ah, esté, ¿no? ok. Si un Digo, porque en enero se empiezan a cobrar los sueldos, sí, y aquellos que ganan menos de esa cifra dejarán de pagar impuestos a las ganancias, y esa cifra en un 54% no le llega a las provincias. clarísimo. Si una persona gana más de 2,5 millones, pero es a la vez
trabaja en relación de dependencia y es a la vez monotributista, digamos, en su Sí, sí, trabajo como relación de dependencia sigue liberado de pagar las ganancias hasta ahora. si gana más de 2,5 millones va a pagar sobre la diferencia en una alícuota que está entre el 27 al 35%. Correcto. ¿Y qué pasa Eh, con bienes personales? ¿O qué podría pasar? bueno, lo que pasa con bienes personales es que todos los que tienen bienes o carteras o portafolios dolarizados, de un día para otro vieron que el impuesto que van a tener que pagar a mediados del año que viene se le duplicó, más que duplicar, teniendo en cuenta que las carteras en dólares, las tenencias en dólares se evalúa por el tipo de cambio oficial. Tipo de cambio oficial que estaba a menos de 400 pesos. Bueno, al 31 de diciembre, que es la fotografía que se toma de los bienes de un contribuyente, ese portafolio se va a valorar, a valorizar a 820 pesos, creo que está el dólar oficial Sí. hoy, lo que estará a fin de año, que puede ser un poco más todavía. Y ahí el problema con bienes personales es que la alícuota para bienes en el exterior es exorbitante para lo que es un impuesto patrimonial y en muchos casos esa alícuota genera confiscatoriedad del impuesto, A porque ver, el portafolio... César, explicarle a la gente que por ahí, qué es una alícuota y por qué ocurren estas Sí, la distorsiones. alícuota es el porcentaje que se aplica sobre la tenencia de bienes que están alcanzados por el impuesto. Correcto. Entonces, si alguien tiene 1 millón de dólares, ¿sí? Por decir una cifra redonda, sobre el millón de dólares se aplica el 2,25% valuado al tipo de cambio oficial. Lo que ocurre en algunos casos es que la renta que producen esos bienes en muchos casos no llega a superar el impuesto o el impuesto absorbe una parte sustancial de la renta. Y ahí es Entiendo. donde la Corte tiene establecido que cuando el impuesto absorbe una parte sustancial de la renta, más del 30%, más del 33%, el impuesto pasa a ser confiscatorio. Claro, Nosotros tenemos claro. ejemplos de impuestos que absorben toda la renta, porque si el portafolio no dio ganancias, el impuesto se lleva parte del capital ya. Y cuando se lleva parte del capital, puede que en X cantidad de años el impuesto absorba todo el capital. Es confiscatorio, claro. Y cómo todo el sistema tributario en sí, digamos, debe reformarse, cómo se puede simplificar? Sí. Eh, Te explico, sí, el sistema tributario en la Argentina no es un sistema, es un conjunto de normas que son parches que remendaron otros parches que vienen de antes y hoy es una maraña de normas donde hay superposición de impuestos, impuestos contradictorios, impuestos que son distorsivos y hay mucho por hacer en esto. La verdad que hoy en día se requiere un cambio sustancial que no sea un parche, que sea una reforma integral del impuesto, de los impuestos vigentes en Argentina. Y esa reforma tiene que apuntar a dos pilares. Por un lado, a la simplificación, ¿sí? Porque en la Argentina cobran impuestos la nación, cobran las provincias, cobran los municipios. Si sumamos todos los tributos vigentes hoy, sí, ya son 148 y se le están sumando dos más municipales, 150, ¿sí? De los cuales 10 de ellos generan el 91% de la recaudación. 10 de los 150 representan el 91% de la recaudación. Así que, Miguel, fíjate si no hay para simplificar el sistema tributario con la cantidad de tributos que no mueven el amperímetro, pero que complejizan mucho para cualquier inversor que quiera mirar a la Argentina con cariño para invertir. Y en segundo lugar, el sistema tributario en la Argentina no es competitivo. ¿Por qué? Porque tiene muchos impuestos distorsivos, impuestos que le hacen mucho daño a la actividad económica, nos quita competitividad para competir con el mundo. Por claro. ejemplo, el impuesto a las exportaciones. El impuesto a las exportaciones nos quita competitividad porque ninguno de nuestros competidores lo tiene, solo 12 países en el mundo tienen ese impuesto, no lo tiene Brasil, no lo tiene Chile, no lo tiene Paraguay, no lo tiene Uruguay. Entonces el exportador compite en condiciones
muy anómalas respecto de los que no tienen este impuesto. claramente. Y eso le quita competitividad. Pero ¿qué pasa? Este impuesto tiene mucha recaudación Ah, y esa recaudación no es importante. Entonces, lo que se ha indicado de este impuesto en los anuncios de ayer es que sube, el impuesto se unifica en una alícuota del 15% para todos los bienes, ¿sí? Esto le va a generar recaudación y para la soja el 30%. De alguna manera los exportadores o los productores lo compensan porque ha habido una duplicación del tipo de cambio oficial. El claro. exportador, en lugar de recibir el dólar oficial a 370 menos la retención, la va a recibir a 820 menos la retención. Entonces, de alguna manera, pero hay que tener una mirada de que este impuesto no debe subsistir más de un año más, ¿eh? Ah, Porque tenemos el ejemplo que en la década del 90 Brasil eliminó este impuesto y tuvo un boom de producción mirá qué y de interesante. exportación. Interesante. Y entonces hoy competimos con Brasil en los mismos productos agrícolas, por ejemplo, pero Brasil está en una situación mucho mejor que no tiene este impuesto y además no tiene un tipo de cambio duplicado como tiene la Argentina, un oficial y un festival de tipo de cambio. El otro impuesto es más difícil, pero es más distorsivo que exportaciones e ingresos brutos. Es el peor impuesto del sistema tributario, A ver, ¿por un qué? impuesto de la Edad Media, porque es un impuesto que se cobra en cada una de las etapas del ciclo económico, desde la producción a la intermediación al consumidor final, o desde la importación hasta el consumidor final, y se va a repotenciando en la traslación al precio en una forma acumulativa en cascada, se llama, y todo eso lo paga el consumidor. Es un impuesto que no se usa en el mundo, se lo cambió por el IVA, o en otros países como Estados Unidos, un impuesto a la venta en la última etapa. Cuando nosotros vamos a comprar algún producto de Estados Unidos, vamos a ver, digo, que está discriminado el Sí, tax, que es, además es una alícuota más bien baja, 7, 8%, en algunos estados casi nada, porque quieren competir. Y en la Argentina tenemos una triplicación de impuestos al consumo, porque tenemos el IVA al 21, sí. ingresos brutos entre 4 o 5, depende de la jurisdicción, y además tenemos las tasas municipales, que es otro ingresos brutos, pero que cobran los municipios. O sea, el sector productivo, Miguel, está asfixiado de impuestos. Definitivamente. ¿Qué es el impuesto país que se aplica sobre las importaciones? Ahora, ¿cómo es ese tema? Sí, el impuesto país se creó por la ley de solidaridad del gobierno saliente. Fue la primera ley que hicieron cuando entraron al gobierno en el 2019 y tenía como objetivo principal, ante la brecha cambiaria, equiparar los tipos de cambio para los que iban a usar divisas que no sean importadores, o sea, divisas para turismo, divisas para contratar Netflix, divisas para cualquier compra que se haga al exterior, pero que el Estado usa las divisas. Entonces, la idea de este impuesto, que es el 30%, era justamente tratar de usar como política monetaria una herramienta fiscal que es el impuesto país. Entonces, de alguna manera, el que iba a gastar con un pasaje al exterior, un hotel en el exterior, no pagaba el tipo de cambio oficial, sino que pagaba un dólar equivalente al dólar blue. Bueno, lo que hace es que este impuesto está teniendo mucha recaudación y el anuncio que han hecho este gobierno es que extienden este impuesto para las importaciones. De tal modo que hoy el que importa va a tener que pagar el tipo de cambio oficial, que es 800, 820, más el impuesto país. Con lo cual va a tener que importar a un valor muy parecido al dólar real, al Correcto. dólar cara grande. A ver, te hago una pregunta un poco desde la ingenuidad de un tipo común, pero a ver si logro explicarme. Vos, suponete que uno contrató los servicios de Netflix el mes pasado y ahora le viene la tarjeta. Pero el mes pasado salía $10, no sé cuánto salía, $5. ¿Y ahora cuánto va a salir? ¿No hay una ruptura de contrato ahí si yo no quería pagar esto? Sí, el rigor de verdad, los $10 siguen $10, pero se toma el tipo de cambio del Claro, momento del pago. ¿Sí? claro. En algunos casos
¿sí? Como no hay una norma al respecto, el Banco Central interpretó, cuando hubo aumentos de percepciones de ganancias y bienes personales, también con el dólar Qatar o el dólar turista, que se tomaba en cuenta el momento de la transacción y no el momento del pago. Eso sería lo más justo, porque Claro, cuando uno hizo la transacción, de alguna manera ahí está indicando de que no estaba vigente ese aumento de exacto. percepción o de impuesto. Entonces, me parece que el criterio que se debería tomar es considerar el tipo de cambio al momento de la transacción, no al momento del pago. Bueno, César Littin, profesor titular de impuestos de la UBA y con una claridad envidiable y meridiana, te agradezco muchísimo. Vamos a seguir hablando, hay tanto para conversar y aprender sobre el tema impositivo. Muchas gracias, Bueno, un César. placer estar contigo. Adiós. Abrazo grande.